Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy les tengo un video súper distinto a lo de siempre. Realmente quiero mostrarle un proceso paso a paso de un encargo que acabo de recibir hace poquito para hacer unas fotos que voy a tener que combinar tecnología y creatividad para poder llevarlas a cabo. Fue un encargo que me hizo un ilustrador para lograr un retrato en primer plano, que es una foto que la van a estar viendo seguramente acá mismo, en el cual necesitamos capturar todo el chorro de agua que va a tener la modelo, en este caso Josefina como siempre, que nos va a ayudar con este ejercicio, con este video. Y la idea básicamente es tratar de tener en cuenta todo lo que necesitamos saber para poder hacer esta foto lo más rápido posible, porque la verdad es que, como ven, estamos con busito, está fresco el tiempo, no está para mojarnos demasiado. Tuvimos que esperar y hacerlo acá afuera porque no tengo el estudio acondicionado para tirar agua, por lo que la idea va a ser hacerlo lo más rápido posible. Para esto tengo que tener en cuenta varias cosas, una de las cuales es el patrón de iluminación que estamos utilizando en la referencia. Si lo están viendo se van a dar cuenta que es un patrón loop, tiene una sombrita debajo de la nariz en forma de loop de lazo, por eso se llama así el patrón, y entonces lo primero que vamos a hacer básicamente es respetar ese patrón. Por lo tanto, antes de mojarla, antes de que se desvista José, antes de que la tenga que poner a pasar frío, lo primero que voy a hacer es buscar la exposición correcta de esta imagen para no exponerla a ella tanto al frío. Una de las cosas que tuve que tener en cuenta es si trabajaba con flash o con luz continua. En este caso, como tengo que congelar, me hubiese gustado trabajar con flash, pero para que no se congele ella misma, voy a trabajar con luz continua. Por lo tanto, tengo una Molux G200, que es una luz que tiene 200 watts de salida de potencia y está además puesta con una cacerola para maximizar el poder de esta luz. ¿Por qué? Porque estamos en exteriores, son aproximadamente las 5 de la tarde, el sol se está moviendo, van a ver que cambia la exposición en el video, y lo tenemos en un lugar bastante incómodo porque está entre nubes, el cielo está bastante despejado con algunas nubes, pero esas nubes se van moviendo y de pronto me deja el sol al descubierto y nos rompe toda la exposición. Por lo tanto, estamos haciendo esta primera parte del video mientras podemos y tenemos el sol moviéndose, que es lo menos problemático, y cuando baje el sol y se esconda detrás de un edificio que tenemos allá enfrente, vamos a empezar a hacer las fotos. Entonces, número 1, patrón de iluminación loop, lo tengo que lograr y ahora lo vamos a ir haciendo. Número 2, tengo que tener en cuenta algo muy importante, y es que como es para un ilustrador necesita que tenga mucha textura, por lo tanto la luz que voy a utilizar es una luz dura. Por eso estoy utilizando una cacerola chiquitita. Esto me va a dar la textura adecuada y los brillos adecuados para que esta persona pueda dibujar y pueda hacer ese hiperrealismo con la máxima cantidad de detalles posible. Por lo tanto, el punto es justamente usar luz dura. ¿Es lo más sano? ¿Es lo que muestra mejor una piel? No, pero es lo que más detalle saca y es lo que vamos a usar. Por otro lado, otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es la velocidad de obturación. Si bien estoy utilizando luz continua, tengo que utilizar una velocidad de obturación muy rápida porque necesito congelar. Si vieron la referencia se van a dar cuenta que los chorros de agua se ven perfectamente definidos, entonces no puedo utilizar una velocidad de obturación que no congele. Por lo tanto, creo que estoy en un milavo de velocidad de obturación y ese va a ser un factor determinante. Por lo tanto, lo primero que tengo que pensar es una velocidad de obturación que congele el movimiento o lo máximo posible, a pesar de que trabajemos con luz continua, va a ser 1 milavos. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta es que tengo que tener todo perfectamente enfocado, por lo tanto tengo que trabajar con un diafragma cerrado. En este caso creo que estoy en F11, una cosa así. Y el ISO va a ser la única variable que voy a mover para conseguir la exposición que quiero. Todo esto dicho, queda muy lindo, en el papel está muy bueno, pero hay que ver cómo funciona cuando lo practiquemos, porque realmente en la práctica puede ser que según la luz que tenga necesite menos ISO, más ISO, y voy a tener que trabajar un poco la parametrización de cámara. Bien, dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto de todo esto, que es lo que hay que tener en cuenta, y es que voy a valerme de la tecnología de la nueva Sony Alpha 7 IV, que es la cámara que vamos a utilizar para este trabajo, junto con un lente 24-70 f2.8 G Master 2, que es un lente muy nítido, muy rápido para enfocar y es lo que necesito. Pero lo importante es que voy a utilizar de manera creativa la ráfaga que me permite esta cámara. Esta cámara tiene con el obturador electrónico un disparo de ráfagas de hasta 30 frames por segundo, es decir, 30 fotos en un segundo. A mí me viene genial para no mojarla tantas veces a José y para tratar de resolver lo antes posible la toma. Otro de los problemas que vamos a tener es
la misma José y cómo se va a comportar. Lo normal es que si te tiran un chorro de agua en la cabeza, cierre los ojos para protegerse. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. José va a tener que mantener los ojos abiertos, mirando a cámara todo el tiempo, a pesar de que va a estar haciendo unos movimientos que es lo que estamos practicando, porque queremos como tener la mayor cantidad de temas resueltos antes de hacer la foto directamente. Así que estuvimos practicando, ensayando unos movimientos para que José pueda ir haciéndolos y para tener variedad en el trabajo que voy a entregar a nuestro ilustrador y que pueda él elegir lo que más le guste. Si bien la referencia es bastante clara, no vamos a lograrlo exactamente igual porque sería como una coincidencia inmensa del azar poder hacer esto de una sola vez y que salga perfecto. Así que vamos a dar la mayor cantidad de posibilidades de que esto salga bien lo más rápido posible. Entonces, resumiendo, necesito replicar un esquema de iluminación, un patrón que es el loop, necesito una luz dura para sacar textura, necesito velocidad de obturación muy rápida para poder congelar el movimiento, necesito enfoque una profundidad de campo bastante amplia, es decir, necesito todo muy enfocado para que todo tenga detalle para el ilustrador y necesito esperar a que el clima y la luz acompañe y baje a donde tenemos a donde la necesitamos básicamente. Bien. Entonces voy a hacer una pequeña prueba simplemente de luz, a ver si puedo empezar a parametrizar un poquito toda esta toma, sin hacer que José se moje ni que se cambie porque tiene que tener los hombros al descubierto para que no pase frío. Una vez que terminemos esto, nos cambiamos, le vamos a poner una campera de agua de estas de impermeables para que no se moje toda, se trajo unas crocs, una ropa y ahí empezaremos. Así que bueno, vamos con la parametrización de cámara. Vamos primero con eso. Vamos a encender la luz. Lo primero que voy a buscar es que el patrón sea el adecuado. En este caso eso no importa ahora en realidad porque estamos midiendo la luz, no te preocupes. Voy a sacar la ráfaga ahora mismo porque no tiene sentido, quiero buscar simplemente la exposición. Bien, yo voy a tener que trabajar con José de una manera bastante cercana y en conjunto porque necesito que ella, si bien va a hacer un movimiento de cabeza, que ella pueda entender a qué vamos a jugar, porque si no vamos a tener que utilizar muchos más intentos de los que queremos. Por lo tanto, la idea va a ser que ella no baje demasiado la barbilla, porque si no la luz en ese patrón le va a empezar a hacer sombras en los ojos y no queremos eso. ¿Para qué voy a trabajar sobre la posición de la cara de José? Para no tener que poner una luz de relleno desde abajo, que también la puedo mojar y demás porque vamos a estar usando agua. Por lo tanto, la idea va a ser José que no baje la barbilla en demasiado rango para que no se hagan sombras en los ojos. ¿Sí? Entonces, la idea es que tengas la barbilla un poquitito más arriba, ahí. Y a partir de ahí, yo voy a hacer un par de tomas nada más para ver si la luz está como quiero que esté. Así que dale. Podés respirar por la boca también. Podés cambiar ahora la toma. Ahí va. Y ahora mismo voy a probar y voy a ver qué tal tengo la toma en cuanto a luz. Bien, está genial. En su piel tengo la luz que tengo que tener, no hay ningún problema. Voy a darle un poquitito más de ISO. Voy a subir el ISO, ahora les voy a decir bien los parámetros que tengo, porque lo que quiero es, ahí se está asomando el sol otra vez, prefiero quemar un poquitito el blanco del fondo, que no me preocupa porque solo es fondo y es liso, pero tener un poco más de movimiento en la piel y un poquito más de amplitud de luz en la piel para que después cuando pueda editar pueda trabajar con eso. Porque si la pongo muy al límite hacia abajo, si bien puedo levantar la exposición, tampoco lo quiero. Si lo puedo dejar hecho de toma, va a ser mejor. Así que bueno, vamos a ver ahora. Ahora salió el sol, así que seguramente la toma va a ser distinta. De hecho, ahora mismo, con ese sol donde está, la toma está justo como la quería. Con un poquito más de piel y de tonos de piel, me voy a poner acá porque me salgo del plano si no. Con un poquito más de los tonos de piel levantados. Evidentemente yo no puedo trabajar así ahora, necesito esperar a que baje el sol, porque si no voy a exponer así, voy a empezar a trabajar y a menos que ya le tire agua, no me va a servir todo lo que haga. Así que voy a esperar un poquitito más, que baje el sol. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es que José se pueda cambiar y en cuanto baje el sol y ya no tenga, vuelvo, reexponemos bien y arrancamos a hacer la toma a ver qué sale. Le vamos a tirar agua caliente, por supuesto, no la vamos a mojar con agua fría. A little longer than a few minutes later. Ok, ya bajó la luz, tenemos el sol bajando. A partir de ahora, todo hacia la oscuridad, pero lo bueno es que yo ahora puedo exponer directamente para esta luz, que es la luz continua que vamos a utilizar y no me va a incidir más ya directamente el sol. Otra de las cosas que voy a utilizar y que me voy a apoyar en la tecnología de la Alpha 7.5 es que tenemos una precaptura.
esta cámara trae una opción en la cual, si la activo, puedo tener hasta un segundo antes de que yo haga el clic de pregrabación de las imágenes. Por lo tanto, voy a ser muy malo si no encajo un movimiento justo, un momento de agua justo. Así que vamos a probar. Primero voy a exponer, voy a dejar bien la exposición y después arrancamos a mojar a José. Vamos ahí, José. Voy a hacer una toma bastante más abierta, pero no me preocupa porque en realidad después recorto, no tengo problema. Voy a acercar un poquito más y ya. Bien, tengo el contraste, tengo todo lo que necesito. Voy a ver la exposición. Bien, acordate de trabajar un poquitito más arriba la barbilla, penitas, ahí está. Bien. Perfecto. Acordate de no moverte con el cuerpo, sino solo la cabeza porque está justo encuadrada, ¿sí? Bien. Les cuento una cosa porque es interesante que lo sepan. José tiene un implante coclear puesto, por lo tanto ahora se lo tuvo que sacar porque no se puede mojar, así que me va a estar bastante limitada con la escucha. Lo tengo a Gonza, acá su marido, que nos va a ayudar a tirar el agua y le va a gritar en el oído para que nos pueda escuchar un poquitito si es que hay que darle indicaciones. Digo porque si ven a Gonza gritándole, no es que la trata mal, sino que no escucha. Así que vamos ahí. Bien, perfecto. Bueno, Gonza, dame un segundo, vamos a configurar la ráfaga en high, ya lo tenemos. Y vamos a ver qué pasa. Ponete más pelo, todo lo que puedas acá. Ahí va, bien. Genial. No, ahí está bien, ahí está bien. Él parece que se está preparando para el matar. Él se... Claro. Cuando quieras, Gonza. Vamos poco a poco y vamos probando, ¿sí? Vale. Vamos a hacer, antes de empezar exactamente, yo te voy a guiar, venite un poquito para acá. Bien, ahí estamos. Gonza, vamos a hacer una tiradita de 3-4 segundos. Vos vas a escuchar, trrr, cuando dejes de escuchar, dejás de tirarle. Vamos ahí. 1, 2, va. Aleja un poco, pará antes de tirarle, aleja bastante la mano, si podés. Querés que te traiga algo, porque si no vas a salir. Tenés que hacerlo bastante más lejos, Gonza, no puede estar al lado de su cara. Más alto. Una silla, sí, vamos a traer una silla, vamos a traer un banquito o algo. Estas son las cosas que pasan. Todo no se puede de golpe. Ahí trae una silla, Gonza, para poder estar un poco más lejos, mientras les cuento algo. Es muy petizo, parece. No. No es que es muy petizo, el problema es que está muy pegado a la cabeza y si bien yo después lo puedo editar con Photoshop, la idea es que esté un poco más, tenga un poquitito más de altura y que esté por encima, pero no con la cabeza metida con la mano acá, digamos, sino que venga por acá, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, ahí va, perfecto. Yo lo voy a ayudar un poquito a que se suba también. Vamos ahí. Estas son las cosas que hacemos cuando... Sí, un poco más cerca puede estar, sí. Sí, tal cual. Vos subite que yo te tengo. Ahí va. Desde ahí, exacto. Dame un segundo. Sí, espera que la configuramos. Cuando vos me digas ya, José, tiramos un ratito de agua y listo. Vos decís ya. Sacale la jarra de lo... Ahí está, dale. ¿Va? Ya. Tírale. Tírale, esperemos que se moje un poco. Yo voy a hacer varios disparos. Bien, stop. Vamos a hacer una cosa, para no mojarla tanto. Vamos a mojarle un poco más la cabeza acá. Y desde tan arriba, si podés, tirarle desde acá. Desde acá le mojamos y mojarle un poco más la cabeza para que caiga todo por todos lados del agua. Pero creo que estaríamos, ¿eh? Lo veo como... Espero no ser motivo de divorcio. Bien, vamos ahí. 1, 2, acércate un poquito más con la jarra y mojale más toda la cabeza, sí. Espera, va, dale, va. Anda cambiando la pose, José. Anda cambiando la cabeza, ahí va. Bien. 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 Genial. Que me dan toda la vista y no... Claro, es que es difícil poner, claro. Vamos a ver una cosa. Ponete un poquito por acá. Yo creo que acá, no sé si escucharon, si por el micro entraba el sonido de la ráfaga, pero es que hay como
600 fotos por lo menos de toda esta secuencia, así que yo voy a chequear un poquitito, pero siento que ya esto ya está hecho. Vamos a mirar para asegurarme nada más, pero creo que sí. Lo que voy a hacer es que José se abrigue un poquitito ahora para que no esté mojadita. Si querés salir, fíjate que hay una cosa, decime. Ok. ¿Sí? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Listo, bueno, quédate entonces, pero no quiero tenerte mojada. Voy a chequear rápidamente. Wow, yo creo que ya estamos ahí, muy bien ese matecito ahí, pobrecita. Viste que tenía que usar el peluche después. Bien, vamos a hacer una tirada más, solamente para asegurarme, pero estoy casi seguro que ya estamos, ¿sí? Por lo que estoy viendo, estamos muy cerca de tenerlo, así que simplemente ya está mojada, José, así que vamos a aprovecharnos, vamos a desaprovechar la oportunidad de hacer un par más, porque creo que estamos. Así que bueno, alguna pequeña corrección que tengo que hacerle es simplemente si podés levantar apenitas más la barbilla y quizá no irte tanto hacia el lateral, hacer más chiquititos los movimientos para que quede más o menos en el rango de juego, ¿sí? Bien. A ver, ¿para qué practico? Dale. Sería... como ahí, Hasta ahí no, ahí ya es mucho, un poquito menos. ahí. Ese sería el máximo de la torsión de la cabeza, ¿sí? Ahí va, Estoy perfecto. mirando siempre ahí. Sí, bien. Un segundo. 1, 2, va. Ahora sí, baja un poquitito la barbilla. Ahí está. ¿Listo? Estamos. Es que en el momento que me cae el agua en el párpado, no puedo... No, claro, cerrar el claro. ojo y Es muy quedo difícil. totalmente- Es muy difícil que ella mantenga los ojos abiertos cuando te está cayendo agua en el ojo, así que creo que la tenemos. Debe haber como 1200 fotos por lo menos, así que en alguna seguro cayó. Yo estuve mirando, hay unas tomas muy buenas que están interesantes, como cae el agua y todo, así que yo creo que esto está hecho, chicos. Consejo, no lo intenten en sus casas. Háganlo en verano. Háganlo en verano, exactamente, no ahora que hay poca luz y poca temperatura. Pero nada, antes de terminar este video, quiero primero darle las gracias a José. Gracias, José, gracias como siempre. Quiero que José me diga sus redes para que ustedes la puedan seguir y puedan ver su trabajo, porque es excelente modelo, mucho mejor amiga y persona. Siempre se suma a todas estas locuras que le propongo. Siempre le hago pasar frío, calor y le juro que no me lo propongo, pero casi siempre sale así. Entonces, redes. M. Josefina Alonso, mi Instagram. M. Josefina Alonso, su Instagram. La voy a dejar que salga ya y que se abrigue porque hace mucho frío. Ya le escucho la voz como le tiembla. Anda. Así que bueno, yo me quedo acá para despedirme un poquitito con ustedes. La idea de esto fue como mostrarles un poco todo lo que hay que tener en cuenta para poder hacer una toma, y que la estrategia general para mí, la que mejor funciona siempre, es prever, es planificar un poco todo lo que uno va a hacer para que no tenga que tomar demasiado tiempo de las personas y sobre todo en esta situación, ¿no? Así que bueno, también quiero agradecer a Gonza que nos ayudó acá con el agua, que lo hizo espectacularmente. Habíamos probado un par de jarras para ver cuál iba mejor y decidimos esta que tenía la boca y el pico un poco más ancho para que el chorro de agua se disperse mejor por la cabeza. Así que nada más, nos vemos en el próximo video. Ahora los voy a dejar con las fotitos para que vean más o menos las que elegimos, editadas y todo. Así que si no me seguís, seguime, suscríbete, dale like, dale a la campanita, deja comentarios. Si querés que haga algún video en especial que te gustaría ver, déjalo en los comentarios también y vemos de hacerlo. Nada más, nos vemos en la próxima. Chau, chau.